こんにちはみな。これは丸ごと A に初級2の第11課ですね。Esta es la lección 11 del libro Marugoto A2, volumen 2. Y sin más, 始めましょう。Iniciemos. OK みな。この練習は掃除機が壊れてしまったんです。Es que es una lástima o es que sin querer se descompuso la aspiradora. Muy bien, ese es el nombre de la lección. Y como siempre tenemos una pequeña ilustración aquí que nos explica de una manera, pues, algo breve y práctica cuáles van a ser los contenidos que se abordarán en la lección. En este caso tenemos a un hombre y una mujer frente a una computadora donde el hombre le pregunta a la mujer lo siguiente. ¿Nanika kaun desu ka? ¿Es que está comprando algo? A lo que ella responde, Hai, soujiki o sagashite masu. Ima, tsukatte iru no ga kowarete shimattan desu. Sí, estoy buscando una aspiradora. Es que la que uso actualmente, pues sin querer, se descompuso. Entonces vamos viendo las formas que vamos a ver durante esta lección. ¿Y para qué se usan? Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí dice, Senpuki ga hatarakanaku narimashita. Que el ventilador pues ha dejado de funcionar. Entonces, vamos a aprender a decir que algo ha cambiado de estado o de situación. Siguiente ejemplo, muy parecido. Senpuki ga hatarakanaku natte shimaimashita. Senpuki ga hatarakanaku natte shimaimashita. Que es como que, pues es que es una lástima que que el ventilador haya dejado de funcionar. Que en este caso es prácticamente lo mismo que el anterior, pero ese verbo shimaimashita al final nos ayuda a manifestar decepción o resignación ante algo que ha sucedido. Tsugi, kore. Netto shoppingu wa jika no kini shinai de kaemono dekimasu. Dice que puedes comprar cosas en línea sin preocuparte por el tiempo. Entonces, esta forma que estamos viendo aquí resaltada en rojo nos va a permitir expresar aspectos circunstanciales. Y por último, esto de acá, Denshi renji ga todoku made 1週間かかりました。電子レンジが届くまで1週間かかりました。Que dice que el horno de microondas ha tardado en llegar hasta una semana. Entonces, esta forma que vemos aquí igual, resaltada en rojo, nos permite expresar el límite temporal para que algo suceda. Entonces, sin más que agregar, vamos viendo ya la explicación de cada una de las formas. Muy bien, cuando queremos expresar que algo que estaba funcionando ha dejado de funcionar o que algo ha cambiado de estado o de situación, la terminación nai del verbo en forma nai se sustituye por naku y agregamos narimashita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esto expresa que ya se ha producido el cambio, el verbo final por eso está en mashita, ¿no? En pasado, en lugar de narimas, que eso sería a futuro, que algo sucederá. En este caso ya sucedió. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. Senpuki ga hatarakanaku narimashita. El ventilador ya no funciona. O sea, hace que cambió a no funcionar. Recordemos que el verbo narimas significa transformarse o volverse. Lo vimos previamente en otras lecciones. Otro ejemplo que tenemos aquí es Oto ga denaku narimashita. Ya no sale sonido. Cambió a no emitir sonido, ¿no? O sea, ya hubo ese cambio de estado en ambos casos. Por eso es que narimas en esta ocasión se expresa con mashita. Muy bien, vayamos a ver la siguiente forma. Esta forma se usa cuando las situaciones presentadas, en lo que vimos ahorita, el naku, narimashita,
nos afectan y queremos expresar pues alguna decepción o resignación al respecto, ¿no? Entonces para eso utilizamos el verbo shimaimashita. Esta expresión se coloca después de un verbo en forma T y debe ir en pasado, puesto que, como comentamos ahorita, el cambio de estado ya sucedió. Entonces ocupamos ponerlo con terminación mashita. Vamos a ver algunos ejemplos. Senpuki ga, el mismo, senpuki ga hataraka natte shimaimashita. Moikai, moikai. Senpuki ga hataraka natte shimaimashita. ¿Se fijan? El verbo narimashita se pone en forma T. Recordemos que el verbo narimas en forma T es natte y se sigue de shimaimashita. De esta forma estamos diciendo o estamos expresando un pesar de que algo haya sucedido. En este caso, lo que queremos expresar nosotros, un cierto pesar, viene a partir de que algo dejó de funcionar. Entonces, esto vendría significando así como que por desgracia el ventilador ya no funciona. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos. Por otro lado, si vemos que alguien está preocupado o inquieto y queremos nosotros interesarnos por su situación, preguntándole qué le sucede, es posible demostrar nuestra empatía o preocupación a esa persona añadiéndole a la forma interrogativa desu ka, a la forma del ordinario, ¿no? Del futsuke. Aquí tenemos un ejemplo que dice, ¿Nanika kaun desu ka? ¿Qué sucede? ¿Vas a comprar algo? Expresa un cierto nivel de empatía o de preocupación por tu parte al preguntar de esta manera. A lo que en este caso la otra persona responde, Hai, senpuki ga hatarakanaku natte shimaimashita. Sí, o sea, sí sucede algo, ¿no? Es que el ventilador ya no funciona. Muy bien, vamos a ver otra forma de uso todavía del shimaimashita. Y es que precisamente podemos manifestar el mismo sentimiento de preocupación en la respuesta agregando el mismo des que tenemos en la pregunta, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez la misma pregunta y prácticamente la misma respuesta agregando este des. Entonces la pregunta de vuelta es la misma. ¿Nanika kaun desu ka? ¿Qué sucede? ¿Va a comprar algo? Expresando una cierta preocupación, ¿no? Por la situación de la otra persona. A lo que se puede responder, Hi, sí, sí sucede algo, ¿no? Senpuki ga hatarakanaku natte shimattan desu. Veamos cómo en este caso la forma ordinaria de shimaimashita al estar en pasado es la forma ta. Entonces tenemos que cambiar el verbo shimaimashita a su forma ordinaria, a shimatta, y poder agregarle el des, shimattan desu. Y de esta manera, esta oración del hai, si sucede algo, senpuki ga hatarakanaku natte shimattan desu. Por desgracia, resulta que el ventilador pues ya no funciona. Y por último, en un tono un poquito más coloquial, la expresión te shimattan desu la podemos abreviar todavía más, ¿no? Y podemos convertir el shimattan desu en chattan desu si el verbo que va en forma T termina con precisamente T. Y podemos cambiar el shimattan desu por yattan desu en caso de que el verbo en forma T termine con D, ¿ok? Va a depender bastante de en qué termine el verbo. Entonces vamos a ver aquí dos ejemplos precisamente que tienen esta situación. Vamos viendo el primer ejemplo, el que está aquí, el que estoy indicando con la flechita, que dice, Ongaku player o mizu no naka ni otoshichattan desu. No decimos otoshite shimattan desu. Podremos decir, ¿no? Pero ese otoshite shimattan desu cambia a otoshishattan desu. Otoshishattan desu. Bien. Que esto vendría significado
por desgracia, resulta que se me ha caído al agua el reproductor de música. Siguiente ejemplo. Sumimasen, anata no tegami o yonjattan desu. No decimos yonde shimattan desu, que podríamos decir yonde shimattan desu. Yonde shimattan desu. Sin querer lo leí. ¿Ok? Pero este yonde shimattan cambia a yonjattan desu. Sumimasen, anata no tegami o yonjattan desu. Que vendría significando, lo siento, pero es que resulta que, sin querer, he leído una carta que era para ti. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la siguiente forma gramatical. Y precisamente esta forma nueva que estamos viendo en este momento utiliza la forma te otra vez, seguido de una proposición principal. Y esto lo utilizamos precisamente cuando se expresan aspectos circunstanciales, donde el verbo que se refiere a esa circunstancia se pone en la forma T, se declina a la forma T, y se coloca delante del verbo que vendría siendo esa proposición principal de la circunstancia, ¿no? Si el verbo que expresa el elemento circunstancial está en forma negativa, pues lo ponemos con su forma nai y termina con de, ¿no? Naide. Lo que manifiesta es que la acción principal se realiza sin la presencia de dicho elemento. Pues puede escucharse como una explicación muy rebuscada, pero vamos viendo unos ejemplos y nos vamos a dar cuenta que es bastante más sencillo de lo que creemos, ¿no? En el primer ejemplo dice, Neto shopping wa jikan o tsuki ni shinai de kaimono dekimasu. Dice, por internet, ¿cuál es la proposición principal? Poder comprar cosas. Bien, ahí está, kaimono dekimasu. ¿Cuál es ese verbo? ¿Cuál es ese verbo que se vuelve la parte circunstancial? Bueno, el verbo que se vuelve la parte circunstancial y es el ki ni shinai de, que es sin preocuparse, ¿no? Entonces, aquí perfectamente nos damos cuenta que el poder comprar sucede sin la necesidad de esta acción, a lo que vendría significando la oración Neto shopping wa jika no ki ni shinai de kaimono dekimasu, pues viene significando por internet se puede comprar sin preocuparse por la hora. Otro ejemplo dice mise de shouhin o minai de kau no wa shinpai desu. Ok, no me fío de comprar, kau no wa shinpai desu, o me preocupo por comprar un artículo, minai de, sin haberlo visto en la tienda, ¿no? Entonces, hablamos sobre proposiciones que suceden bajo ciertas circunstancias. En el primer ejemplo, la circunstancia es no preocuparse, y en el otro ejemplo, en el segundo, la circunstancia es no ver, ¿ok? Vamos haciendo una recapitulación rapidita. Si tenemos nuestra circunstancia como no preocuparse, nuestra proposición es poder comprar. Puedo comprar sin preocuparme. En el caso de abajo, en el del segundo ejemplo, tengo mi circunstancia que es mi nai de, no ver, no haber visto, y mi proposición principal que es se preocupa o no se preocupa de comprar o no se fía de comprar bajo una cierta circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia en la cual no me da confianza comprar? Pues sin haber visto los artículos. Muy bien, vamos a otra forma gramatical. Cuando queremos establecer un límite temporal o decir lo que hacíamos hasta que otra cosa sucediera, utilizamos la partícula made, la que vimos desde la lección 10 en el primer libro, ¿no? El made, el hasta. Pero en este caso, made va después de la parte que indica lo que va a suceder y el verbo
se tiene que poner en forma yisho, ¿no? Y el que le sigue después del made comúnmente va en pasado. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Denshi renji ga todoku made 1週間 kakarimashita. El microondas ha tardado hasta, ahí entre paréntesis para que veamos dónde cae más o menos para nosotros en el español, ha tardado hasta una semana en llegar. Denshi renji ga todoku made, para llegar el microondas, 1週間 kakarimashita. Ha tardado una semana. El otro ejemplo, eako no kau made, hasta que compre un aire acondicionado, senpuki o tsukatte imashita. He estado utilizando un ventilador. Por otro lado, si queremos preguntar cuánto tiempo ha tardado o durado algo, utilizamos la expresión donogurai. Ejemplo, denshi renji ga todoku made donogurai kakarimashita ka. Ok, ahora ponemos ahí en medio el donogurai para saber cuánto ha tardado. Donogurai es como decir como cuánto. Entonces, denshi renji ga todoku made donogurai kakarimashita ka. ¿Hasta cuánto ha tardado más o menos el microondas en llegar? A lo que la respuesta es simplemente con el tiempo y el verbo de la pregunta, ¿no? 1週間 kakarimashita. Ha tardado una semana. Y ahora revisaremos esta otra forma gramatical, que es un verbo en forma diccionario o forma yisho, seguido de no. Y esto es utilizado cuando en el transcurso de una conversación algo se ha mencionado con anterioridad y pues no queremos volver a referirnos a ello de manera explícita. Así que, digamos, por ejemplo, si en algún momento de una conversación se ha hablado sobre, digamos, una aspiradora, una Sojiki, ¿no? Y continuamos hablando de ese tema, por ejemplo, que normalmente diríamos expresiones como Ima tsukatteiru Sojiki, la aspiradora que estoy utilizando ahora mismo, ¿no? Ima tsukatteiru Sojiki, la aspiradora que estoy utilizando ahora mismo. Podríamos sustituir precisamente la palabra Sojiki por la partícula no y utilizar una alternativa que sería Ima tsukatteiru no, la que estoy usando ahora, sin necesidad de tener que decir Sojiki otra vez si ya hemos estado hablando precisamente de ese objeto. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Aquí dice CD プレイヤーを買います。3年前に買ったのが壊れてしまったんです。Voy a comprar un reproductor de CD. Esa es la primera vez. Aquí vamos a hacer un corte. Esta es la primera vez que se habla sobre el CD. Y quiero volver a hablar del reproductor de CDs. Y quiero volver a hablar del reproductor de CDs sin necesidad de volver a decir CD player. Entonces, en vez de decir CD player ga, decimos katta no ga, el que compré, ¿no? Sannen mae ni katta no ga. Y resulta que el que compré hace 3 años, ¿no? Kowarete shimattan desu. Sin querer se ha roto. Bien, otro ejemplo que vamos a ver donde ya en una misma oración, una misma conversación, estamos dándole seguimiento a algo de algún otro objeto, pues aquí tenemos Denshi renji o sagashite imasu. Corte. Ima tsukatte iru no wa shoushi ga warui desu. Entonces, la primera parte dice, estoy buscando un microondas. Y en vez de decir, el microondas que estoy utilizando ahora mismo, decimos, Ima tsukatteiru no wa. Y el que estoy utilizando ahora mismo, shoushi ga warui desu. Resulta que no funciona bien. También esta misma forma
o este mismo caso de uso del no, podemos utilizarlo con adjetivos. E inclusive con sustantivos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta parte con los adjetivos. Vamos viendo cómo se utiliza, es muy muy sencillo. Ejemplo, Sojiki ga kowarete shimatta no de atarashii no sagashite imasu. ¿Cómo? Como se me ha roto o se me ha descompuesto la aspiradora, estoy buscando una nueva. Si se fijan, en vez de decir Atarashi Sojiki o, otra vez es repetir Sojiki, Sojiki, en vez de repetirlo, lo cambiamos por un no. Atarashi no o sagashite imasu. Bien. Otro ejemplo, Ongaku player o kaimasu. Voy a comprar un reproductor de música. Yasui no ga hoshii desu. Quiero uno barato. En vez de decir Yasui ongaku player ga hoshii desu, como en este caso ya hablamos previamente del reproductor de música, pues podemos cambiarlo por un no para que quede como un Yasui no ga hoshii desu. Muy bien. Y vamos a ver ya solamente una anotación más y con eso estaríamos terminando el video. Precisamente esta anotación es que la partícula no se utiliza para sustituir sustantivos que hacen referencia a hechos y objetos, pero nunca lo vamos a hacer para hablar de personas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no podemos hacer algo como lo que tenemos aquí abajo, que dice, el bueno es el que está aquí arribita, ¿no? Que dice, Asa gohan o taberu hito wa 20 nin desu. Son 20 las personas que van a desayunar. Y lo que no podemos hacer es decir, Asa gohan o taberu no wa 20 nin desu. Que sería como decir, los que comen son 20 personas, ¿no? Y no se utiliza de esa manera, ¿no? Entonces, evitemos este tipo de expresiones. Y con eso estaríamos terminando la explicación de la lección. Owarimashou mina. Ganbate, échenle muchas ganas. Y benkyou shite mina. Ya ne, nos estamos viendo.